Saludos y bienvenidos. En esta oportunidad voy a responder una pregunta muy puntual. ¿Por qué los mineros en vía de formalización son hoy legales y en qué momento pasarían a ser ilegales? Una pregunta muy frecuente. Para poner en contexto esto, por lo que están la marcha de los pequeños mineros y los mineros artesanales ahora mismo en Lima, pues no estoy del todo en acuerdo con la cúpula dirigencial. Sí, en todos los extremos con los mineros que marchan, porque ellos siguen a los dirigentes y eso está bien, hay que hacer fuerza para que se den resultados, si no, no hay resultados. Así que mi pequeña discrepancia con los señores de la cúpula dirigencial es la siguiente. Ellos que proponen que se amplíe el proceso de formalización minera, pero dicen, ¿no? Y su mismo máximo dirigente ha dicho, no, yo no quiero saber nada de Reinfo, simplemente quiero que se amplíe el proceso de formalización. No estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, está bien, en mi opinión, que se amplíe el plazo de formalización minera, pero debe mantenerse las condiciones de la etapa llamada Reinfo. Esto ya lo dije en otros videos. Las condiciones, ojo, es decir, condiciones como que lo establecido en los decretos legislativos 1293, 1336, 1351 y demás normas complementarias que no voy a hacer mención aquí, solo esto para mostrarles en el video. Ahora, y con esto respondo a esa pregunta en el contexto que voy a presentar más adelante. Y tengan mucho cuidado todavía, si bien es cierto el proyecto de ley que estaba presentando el Ejecutivo prácticamente lo estaba mandando a la ilegalidad el 31 de diciembre, se apruebe o no se apruebe ese proyecto de ley. Los estaba mandando literalmente, con lo cual les había dejado en UCI, en cuidados intensivos, a los mineros en vía de formalización, los han enardecido y se han ido con todo, y esto se han aprovechado políticamente algunos congresistas, lo cual pues ha llevado a que Fuerza Popular le dé el no a Rómulo Mucho, o sea, les ha bajado el dedo, prácticamente ha sido ese partido político, seguido por los demás. Así que ahora tengan cuidado todavía no se han recuperado, si bien ya han cantado victoria hasta cierto punto, no canten victoria definitivamente, porque lo que viene también es grave, es decir, todavía tengan cuidado con lo que voy a decir más adelante, y por ahí les pueden meter también, ya saben por dónde, el decreto legislativo 1607, revivirlo con esteroides, aunque eso ya se derogó, pero vamos a ver en el contexto por qué podría revivir esto y meterloselo con todo. Y tengan cuidado con el decreto legislativo 1351, creo que sí, es el 1351, que es lo que lo mantiene legales. Ahora bien, vamos a ver el por qué. El decreto legislativo 1293, hay un artículo 4 en el cual inició pues este registro integral de formalización minera. Quienes pasaron acá, pasaron los RNC, los RNDC, los registros de saneamiento, y los que al amparo de la ley 31007 más se inscribían. O sea, todos esos inscritos pues han pasado a la etapa Reinfo desde el año 2012 hasta ese momento. Pero después de esto salió un decreto legislativo llamado 1356, que es este que lo tengo por acá. Es un decreto legislativo, no, 1351. Este decreto legislativo 1351 habla del delito penal, es decir, del castigo a la minería ilegal que está ya en el Código Penal del Perú. Pero hay una excepción. Voy a ir directamente, para no pasar el tiempo acá, al 307A, el delito de la minería ilegal. Dice el que realiza actividad de exploración, extracción u otro similar de recursos minerales, metálicos, no metálicos, sin contar con la autorización administrativa. O sea, esto les iban a aplicar con la ley MAPE, o sea, la ley MAPE con esteroides, no la ley MAPE anterior, que todavía estaba un poco débil, pero esta última estaba con esteroides. Ya lo dije eso en otro video sobre la cuestión, no voy a repetir. Entonces, esto dice ese artículo 37, delito de minería ilegal. Pero, ¿qué dice acá la disposición complementaria del decreto legislativo 1351? Recuerden esto, 1351, en la parte final, y se va a responder a la pregunta de muchos que me han estado haciendo. Dice, literal, está por acá, disposición complementaria final, excepción de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal por
comisión de delito de minería ilegal establecido en el artículo 37A, quienes se encuentran en los siguientes supuestos, y cito, y por eso hacía mención al artículo 37A del Código Penal. Dice, el sujeto de formalización minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización. Aquí hay digamos, una exclusión, ¿no? Dice inexcusable o negligente. Es negligente, es decir, que en los plazos establecidos, pues, no lo ha revisado, no lo tomó en cuenta, lo encarpetó por ahí la autoridad y no le dio seguimiento. Es decir, toda la culpa es para el funcionario público en este caso. O por culpa inexcusable. Eso también significa, por ejemplo, si no pueden hacer, pues, el contrato de explotación o de cesión, o sea, ¿qué culpa tienen los funcionarios si esto no se da? En esos casos, dice, el sujeto pues está exento de responsabilidad penal. Y además, dice, el agente de los delitos de minería ilegal que se inscribe, o el agente de los delitos de minería ilegal que se inserte al reinfo dentro del plazo establecido en esto de la 1293. Es decir, aquí, ¿quiénes están? Los del RNC, RNDC, RSI, reinfo propiamente dicha. Es decir, por eso yo recalco que las condiciones del reinfo no deben cambiar mucho, o sea, por lo menos deben defender esta disposición complementaria final los mineros que están haciendo huelga, que esto no sea derogado como lo planteaba ya en ese proyecto del EMAPE. Ahora bien, por tanto, se publique y todo. Esto es, señores, en respuesta a esa pregunta, ¿por qué la minería informal no es ilegal? Por esta disposición complementaria final que exceptúa de responsabilidad penal lo que establece el Código Penal en el artículo 307A, inciso A. Entonces, eso es la respuesta, no hay otra. ¿Qué pasa cuando esto lo deroguen? Pues automáticamente pasarían a ser mineros ilegales, es decir, aunque salga la ley MAPE y no se culmine el proceso, esto no debería ser derogado, debería continuar esta condición, por lo menos esto y todo lo que dice la 1293, y al final pues es eso, debe continuar algunas o muchas de las condiciones reinfo. Eso sí, eso cambia, estamos fritos. Y otro que estoy viendo que los están metiendo con fuerza es este decreto legislativo. Insisto, esto ya ha sido derogado. ¿En cuál de los extremos ha sido derogado? En la parte final, que voy a mostrar por acá, lo estuve leyendo. Dice, las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el reinfo, que realizan actividades mineras de explotación y extracción, tienen un plazo de 90 días calendario para presentar ante el minero el contrato de cesión o explotación. Ahora, por lo menos aquí te daban una chance de realizar un contrato de explotación a esto me remito, inscrito en los registros públicos suscritos con el titular de la concesión minera, ojo, que tenga autorización para realizar actividades mineras de exploración. O sea, hay concesiones mineras sobre las cuales ya se tienen áreas autorizadas para inicio de actividades mineras, ya sea de exploración, en la mayoría de los casos de áreas de exploración y en otros tantos también de explotación, sobre los cuales se superponen actividades mineras de pequeña escala. Es decir, pues tampoco se meten al tajo, digamos, Santa Mina, ahí no se meten al tajo los informales, se meten un poco más allá, donde quizás tenga área autorizada para explotación, pero donde no llega todavía el tajo, no tiene alcance. Esto es un ejemplo, nada más hay otras empresas que tienen el caso. En este caso decía ese decreto legislativo, pues sí, está de acuerdo el sujeto o el titular de la concesión minera que tenga autorización, que le dé pues el contrato de explotación en esa área, además de que pueda tener autorización de inicio de operaciones, que también le dé un contrato de explotación al minero informal. Eso decía, y sobre esto se han ido con todo y lo han derogado. Ya no está vigente, por lo menos esto tenía la chance de darte un contrato. Pero ¿qué dice ahora el predictamen? Ojo con esta cosa, o sea, no lo digo por envidia ni nada de eso. El inciso K, ya lo dije en otro video también, pero es necesario recordarlo, solo para complementar sobre por qué somos todavía legales. Las condiciones de permanencia en el reinfo, dice en el inciso F, contar con autorización, licencia o haber gestionado, no, esto no es el K, me estoy equivocando ya, no se encuentren ejecutando actividades en área efectiva del instrumento de gestión ambiental
de un tercero. Es decir, no debes estar trabajando en lugares donde ya hay inicio de operaciones o área ambiental otorgada a un tercero. En caso de que esta situación sea detectada, se notificará a la parte infractora otorgándole un plazo de 15 días hábiles para que cesen las actividades. En caso no lo hagan, se inicia el procedimiento de exclusión del riesgo. O sea, ni siquiera te dan chance de decirle pues al concesionario hay que contratar nada. Este es un 1607 con esteroides, señoras y señores. Así de simple, no puedo calificarlo de otra manera. Sí, lo dejo ahí a interpretación. Solamente les digo que es eso, así. Ahora, hay un procedimiento de exclusión sobre todo esto y pues en el cual hablan en el inciso B que realizan actividades en áreas restringidas por el proceso de formalización minera con excepción de contar con opinión favorable. Pues por ejemplo acá en el E dice desarrollo de actividad minera en áreas que cuenten con resolución de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales a nombre del minero informal o de persona distinta. O sea, automáticamente allí te excluyen. Eso es, en mi opinión, en mi humilde opinión, un 1607 con esteroides. Afortunadamente, pues ya se han levantado del coma que les había metido el proyecto de ley MAPE, en el cual decía hay que derogar, ¿qué cosa? Acá lo que decía la 1293 y lo que hablaba pues el decreto legislativo 1351 en su disposición complementaria final. O sea, eso es lo único que en mi opinión les hace o nos hace legales a los informales. Quitan eso, automáticamente son ilegales. Se promulgue el decreto supremo, el decreto legislativo que amplíe el proceso, o se promulgue la ley MAPE o lo que sea, pero si hacen una referencia de derogación a esa disposición complementaria de ese decreto legislativo, ya allí sí, todos ilegales y nadie pues habla con ilegales. A tener en cuenta eso nada más. Saludos.